La Federación Judicial Argentina presentó un informe sobre la pérdida de poder adquisitivo en los poderes judiciales provinciales y de la Nación. Para hablar sobre este informe estamos en comunicación con Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina y además dirigente de la CTA Autónoma. Hola Matías, ¿cómo estás? Acá Emilia, Laura y Mailén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a vos por estos minutos en el aire. Contanos cuáles son las primeras conclusiones que se desprenden de este informe. Bueno, principalmente que el 64% de las 25 jurisdicciones judiciales que hay en el país, ¿no? Porque son las 23 de la provincia, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial de la Nación. 16 de estas 25, sus trabajadores ingresantes, ¿no? Los que recién entran al Poder Judicial están por debajo de la línea de pobreza. Esa es la primera conclusión. La segunda es la enorme disparidad y desigualdad que hay entre los ingresantes de las distintas provincias, llegando incluso que la diferencia entre la provincia en la que mejor se paga y la que hay salarios más bajos, hoy por hoy es de 3-1, ¿no es cierto? Donde además te divide un río, una avenida como límite, ¿no? De un lado y de otro, los salarios son completamente distintos. Lo cual además, bueno, se hace ostensiblemente más grave en aquellos que ni siquiera pueden alcanzar digamos, las condiciones mínimas de vida, ¿no? Para cubrir los gastos, ya que perciben salarios que rondan los 700.000 pesos, ¿no? Hay que aclarar además también que los trabajadores y trabajadoras judiciales tenemos dedicación exclusiva, ¿no? No podemos ejercer ningún otro tipo de trabajo, ni de comercio, ni de profesión, salvo la docencia para aquellos que la ejercen, pero el resto tenemos vedada la posibilidad de tener otro trabajo para arrimar, ¿no? a lo que necesitamos para vivir. Solamente nos podemos dedicar a esto. Y bueno, a aquellos que igualmente se pueden ocupar de la docencia, ya sabemos también cuáles son los salarios que se encuentran ahí. Así que es algo que nos preocupa demasiado, porque nunca habíamos llegado a tener esta desigualdad. Hace años que hacemos este seguimiento por parte de la Federación, y bueno, si bien había diferencias entre regiones, ¿no? Entre provincias, nunca habían llegado a esta diferencia abismal. Podían acercarse a 1,5, a 2, ¿no? La diferencia, pero a 3 es muchísimo. Ni que hablar la desigualdad hacia el interior de los poderes judiciales, porque los trabajadores y trabajadoras no tenemos los salarios, ¿no? De los jueces, de los ministros de la Corte, donde, bueno, ahí sí la diferencia entre quien más y menos gana puede ser de 1-16, 1-18, ¿no? En algunas provincias. Matías, te hago una pregunta sobre el final del informe. Ustedes dicen que una de las cosas que efectivamente empiezan a pedir o por las que ya vienen luchando tiene que ver con convenios colectivos en cada jurisdicción y paritaria nacional. ¿En qué estado están las paritarias? Bueno, exactamente. Los trabajadores y trabajadoras judiciales pareciera que tenemos vedado, ¿no? Ese derecho constitucional del cual gozan la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras de la actividad que sea en nuestro país. Tan solo en 6 de las 25 jurisdicciones que refería al principio estábamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la negociación colectiva con paritarias, bueno, con más o menos resultados, obviamente, pero solo 6 de 25 tenemos ámbitos formales de discusión salarial. En los otros 19 son aumentos completamente unilaterales, otorgados ya sea por los gobernadores o por los tribunales superiores o Corte Suprema de Justicia, donde no hay ninguna posibilidad, ¿no? De negociación. Hasta incluso en el Poder Judicial de la Nación sucede esto, lo cual, bueno, lo que sí vemos, ¿no? Como si bien no es absoluto, pero hay un común denominador que en las provincias con peores salarios es donde mayor ausencia de la negociación colectiva hay, bueno, y a la inversa, donde mejores salarios hay,
sí existe la negociación colectiva. Otra vez, no es absoluto, pero es algo. ¿En qué estado está la cosa? Bueno, mirá, desde el 2012 tenemos un fallo, un dictamen favorable de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que ha dicho de manera muy, muy clara que los trabajadores y trabajadoras nos asiste este derecho, al igual que el resto, pero que las Cortes nos los niegan sistemáticamente. Como esto sigue sin cumplirse, pese a la cantidad de años que han transcurrido, hace 2 años hemos también acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hicimos una denuncia ante la Corte Interamericana al Estado argentino por este incumplimiento que se sucede en buena parte del país, donde, a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco con los docentes, ¿no? Por ejemplo, que tienen una paritaria nacional a donde discutir un mínimo de salario y después en cada jurisdicción poder discutir los salarios de esa provincia, bueno, nosotros es como el arréglese quien pueda, ¿no? Claro. Donde también queremos discutir con nuestras patronales condiciones de trabajo, ¿no? No solamente salarios, sino también nuestras condiciones laborales, ¿no? Las licencias, el ingreso, la carrera, ¿no? Un piso mínimo de derechos. Matías, te cambiamos de tema y nos vamos a la reforma laboral y lo que decidió hacer el gobierno, que es que en lugar de apelar a la Cámara Laboral o esperar un fallo de la Justicia del Contencioso Administrativo Federal, decidieron presentar un recurso per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión de estos 80 artículos o 80 y pico de artículos que decidieron suspenderse. Primero preguntarte, o que nos cuentes, o que le cuentes a la audiencia, qué es este mecanismo per saltum, por un lado, y por otro lado, si a ustedes les preocupa que la Corte pueda efectivamente definir algo en favor del gobierno. Bueno, lo primero que hay que decir que nuestras expectativas no estaban depositadas obviamente en el Poder Judicial, más allá de que sea el ámbito a donde trabajamos, pero bueno, justamente conocemos por lo general ¿no? Cómo viene fallando la Corte, por lo general en contra de los derechos, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras, de la sociedad. Es una Corte completamente ilegítima, donde 2 de sus 3 miembros, porque aparte está incompleta, ¿no es cierto? 2 de sus 3 miembros habían en su momento aceptado ser designados por decreto en el gobierno de Macri, más allá que eso después haya corregido por el Senado, pero también estos 3 miembros habían aceptado tomarle juramento, ¿no? A los propuestos por Milei, que también habían propuesto, designado por decreto, ¿no? Que bueno, solamente había jurado uno y eso después también, por suerte, fue corregido por el Senado, ¿no? Pero es una Corte completamente desacreditada, arbitraria, que reporta al establishment, ¿no? A los poderes fácticos, creo que quedó más que claro también en el caso, ¿no? De lo que, bueno, para nosotros es una condena completamente política contra Cristina Fernández y también lo es contra Milagro Sala, que sigue injustamente detenida. O sea, eso es lo primero que hay que decir respecto a esta Corte. Respecto al per saltum, bueno, es un mecanismo que, bueno, excepcionalmente se puede llegar a acudir, no esperar a que se vayan dando las distintas instancias judiciales que deben tener los procesos y pasar directamente a la Corte. Hay que acordarse que esto fue utilizado en algún momento con las privatizaciones de aerolíneas, ¿no? El menemismo había ido también por el mecanismo del per saltum, donde pues había desguazado al Estado y entregado a la aerolínea de bandera a sectores privados que bueno, después la vaciaron completamente. O sea que tampoco hay buenos antecedentes en ese sentido. La Corte se maneja con tiempos políticos y no judiciales. Fíjense que todavía no se ha expedido respecto al DNU 70, que está judicializado. Si bien todos recibimos con beneplácito, ¿no? Con alegría esta la cautelar o favorable, ¿no? Otorgada en el planteo que realizó la CGT, donde se declararon inconstitucionales estos 82 de 213 artículos por parte de un juez laboral. Bueno, está en discusión la competencia, porque el gobierno
plantea que tiene que ir a los juzgados contenciosos administrativos federales. De hecho, también así lo han entendido esos juzgados, y hay un conflicto de competencia con el juzgado laboral, que primero, deberá resolver esa Cámara de Trabajo, y en última instancia también la Corte va a terminar interviniendo. En principio sigue la cautelar vigente, o sea que estos artículos siguen suspendidos. Claro. Exacto, pero bueno, sí, puede ser que, y para eso lo debe estar haciendo el gobierno, que el persaltum haga que, la Corte por ahí los vuelva a poner en vigencia. No, para nosotros son inconstitucionales, ¿no? Pero bueno, para... no alcanzó el Congreso, no alcanzó la movilización, y ahora están en esa instancia, pero no es la que confiamos plenamente nosotros los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Matías, se viene el Congreso General de la Federación Judicial Argentina con referentes de todo el país. ¿Cuáles son los principales temas que van a tratar, sobre todo de cara al 1 de mayo? Bueno, justamente, sin lugar a dudas, estos dos que acabo de mencionar, ¿no? La desigualdad salarial, uh-huh, es una de esas cuestiones. La otra, la reforma laboral, que nosotros venimos también ya teniendo varias instancias de debate, pero también va a estar presente esto que mencionaba hace un rato, ¿no? Como un denominador entre las provincias, que es el incumplimiento a nuestro derecho a la negociación colectiva. Eso nosotros venimos llevando adelante hace ya más de 2 años, un plan nacional de lucha, así que vamos a estar discutiendo cuáles son los pasos a seguir para garantizar, ¿no?, el cumplimiento de esos ámbitos formales de discusión. Y la otra cuestión también importante, entre otras que vamos a tratar, es la situación previsional que se está atravesando a nivel nacional para quienes estamos en el régimen del ANSES, ¿no?, de la jubilación ordinaria, y también en aquellas provincias que han logrado mantener sus institutos provisionales sin ser transferidos a la nación, pero que hoy esos gobernadores, quieren armonizar, como eufemismo de quitar derechos, ¿no?, de bajar prestaciones a esos institutos provisionales con el ANSES. Está habiendo amenazas, ¿no?, de no solo aumentar la edad jubilatoria, de aumentar los aportes y bajar los saberes, sino incluso en lo que quiere promover Milei como reforma previsional, si bien todavía no ha presentado el proyecto, pero es un secreto a voces que quiere volver al sistema privado de las AFJP, así que para nosotros eso es inadmisible, y así como dimos la pelea, ¿no?, luchamos contra la reforma laboral, creemos que ese es el gran desafío que vamos a tener este año, y que tenemos que volver a construir la unidad necesaria para enfrentar en las calles a esa reforma. Así que eso va a ocupar buena parte de nuestro Congreso. También vamos a estar no solo presentando el libro ahí, Inconsciencia de Clase, de nuestro compañero Marco Calarco, que es el secretario general de los judiciales de Río Negro, sino que además vamos a estar colocando, en el marco del 50 aniversario del golpe cívico-militar, una placa conmemorativa en homenaje a nuestros 56 compañeros y compañeras judiciales desaparecidos por el terrorismo de Estado, uh-huh, en la última dictadura. Así que eso va a ser principalmente, ¿no?, lo que vamos a estar haciendo tanto el jueves como el viernes venidero acá en nuestra sede de la Ciudad de Buenos Aires. Matías, muchas gracias por estos minutos con eso que falta. No, por favor, muchas gracias a ustedes. A vos. Pasó así Matías Facha, el secretario general de la Federación Judicial Argentina y también dirigente de la CTA Autónoma.